Qué alegría, hermanos. Qué alegría. Yo no sé si a usted le pasa, pero yo cada día vivo con una gratitud inmensa al Señor en mi corazón. Vea que sol más lindo hoy, que abraza toda la tierra, calienta todo. Así es la gracia y la misericordia de Dios. Hermanos, y cuando usted vive con gratitud constante al Señor, en medio de cualquier situación, no solo cuando está bien, hermanos, eso trae esa presencia del Espíritu a nuestra vida y es tan hermoso vivir así. Hoy yo y todos los días me siento así. Doy gracias por todo. Cuando veo a mi esposa a través de la ventana que está lavando, que está haciendo las cosas, doy gracias por eso. Cuando la veo cocinando y el amor con que hace las cosas, doy gracias por eso, por todo. Doy gracias por ustedes que están aquí hoy, por todo. Bueno, quería decir eso porque siempre tengo esa gratitud en mi corazón. Bienvenida a las personas que están con nosotros por primera vez, esas tres damas que están aquí. Me dijeron también de allá, esas tres damas que están por allá, bienvenidas. Nos alegra que estén con nosotros y los que están en sus casas viéndonos, también le damos la más cordial bienvenida. Muy bien, vamos a orar y a pedirle al Señor que nos guíe. Tengo una palabra, tomo tiempo, pero siempre soy necesitado y dependiente de Él. Así que vamos a orar y a pedirle al Señor, ore conmigo diciendo, Señor, todo mi ser está dispuesto a ti, dígaselo allí. Y siempre hacemos esta declaración diciendo que tu palabra es buena semilla. Y yo soy tierra fértil. Declárelo para usted. Yo soy tierra fértil. Y esta semilla que es tu palabra no regresará a ti vacía, sino que conforme al propósito por el cual, Señor, la has enviado, así dará fruto en mi corazón. Señor, guíanos. Unge nuestros ojos, nuestros oídos para poder, Señor, oír y ver más allá de lo natural. Verte a ti. Quiero verte a ti, Señor. Contemplar tu gloria y tu presencia en mi vida, revelándome a Cristo en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, ya ustedes saben, con estos lentes que tengo los puedo ver a todos. Estos son los de ver de lejos. Estos son para leer. Cuando me los pongo, nada más puedo leer, ya no los puedo ver ahí, así que no se vayan hasta que termine el servicio. Permiso. Ya hice el cambio de focus. Muy bien. Antiguamente, en el templo judío, había una pared que separaba el atrio donde estaban los judíos de donde estaban los gentiles. No se mezclaban entre ellos, aún ni para adorar al Señor. Ustedes saben lo que es el VIP, ¿verdad? Yo dije que es VIP, Very Important People, ¿verdad? La papa se me entrega ahí la lengua. Pero el VIP es un privilegio que tienen algunos, ¿verdad? Que cuando van a un lugar público, un evento, en fin, el VIP, están ahí en primera fila y atrás están, ¿verdad? Los que no pueden estar ahí. Pero en el templo judío, además de que ese era como un VIP, había un muro a media altura, más o menos, ¿verdad? Donde ellos estaban al frente y los gentiles estaban detrás. Imagínese usted. Así era el templo judío. Y entendemos que esta separación no solamente era una separación física por ese muro, por ese VIP y el muro de feria, sino que también era una separación de orden espiritual.
Igualmente hoy, hermanos, en las distintas esferas de la vida en sociedad, a saber, en los centros de trabajo, en los lugares de estudio, en el colegio, en la universidad, en los gremios afines, en distintos grupos teológicos o políticos y hasta en el seno de la familia. Y no solamente hasta en el seno de la familia, y hasta en el seno de la iglesia de Jesucristo, como sucedía en el templo de los judíos. Hermanos, se han levantado barreras, se han levantado divisiones, se han levantado muros que no están hechos de bloque, sino que son barreras y muros que están hechos de sentimientos que nos separan de las demás personas en todas esas distintas esferas. Yoito, denle un toque a esa silla así, Yoito, así, así, para verlo mejor. Ahí. Que lo veo que está así como yendo para allá, pero ahí está mejor. Entonces, hermanos, las personas hemos levantado esos muros y hemos puesto distancia en nuestra relación con otras personas, aun y cuando seamos creyentes. Así que, hermanos, obstáculos personales que acordonan y ponen distancia entre usted y los demás, que dividen y separan a los seres humanos unos de otros, y no solamente que separan a los seres humanos de unos de otros, sino que nos separan a quienes tenemos esos muros puestos. No solamente nos separamos a ellos de Dios, porque no le podemos mostrar amor y misericordia, sino que nos separa también a nosotros de la comunión con Dios. Vea qué grave entonces son estas barreras y estos muros. ¿Está conmigo? En la cruz del Calvario, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, y sabemos esto, rompió y terminó con toda barrera que separaba a gentiles, a judíos, y de ambos, a través de su sacrificio, hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia que estaba allí físicamente, derribando esa pared intermedia, por lo cual nosotros también, hermanos, como creyentes, al seguir las pisadas de nuestro Maestro Señor Jesucristo, debemos de estar dispuestos igualmente a romper las barreras que nos separan de nuestro prójimo y extenderles el perdón, extenderles la misericordia, extenderles la aceptación a las personas que no son como nosotros. En el mensaje de esta mañana vamos a mirar, hermanos, 4 cuadros prácticos de la gracia, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, pero también de lo que nosotros debemos de hacer respecto a las otras personas. Y vamos a estar entonces en el libro de Filemón, capítulo 1. Si están conmigo allí, Timoteo, segunda Timoteo, Tito y Filemón, antes de Hebreos, para que pueda llegar rápido, porque es solamente una hoja. Imagínense, todo lo que vamos a predicar hoy, hermanos, solamente de una carta, una hoja en toda la Biblia. Y vamos, antes de entrar en detalle con el mensaje, a mirar el contexto de esta carta. Esta carta fue escrita alrededor del año 60 después de Jesucristo. Pablo había sido, ¿verdad? Pues un perseguidor de la iglesia, él se convirtió a Cristo, y en el año 60 esta carta fue escrita. Fue escrita durante el tiempo que él estuvo en su primer encarcelamiento en Roma. Y a diferencia de otras cartas, como encontramos
las cartas a Colosenses, a los Filipenses. Esta es una carta personal que él escribe. Los comentaristas dicen de que Pablo nunca pensó que una carta personal le iba a leer todo el mundo, ¿verdad? Es una carta personal que él escribe a Filemón. Esta carta tiene, hermanos, una sola hoja. Tiene un gran contenido instructivo y práctico de la doctrina cristiana y de las relaciones interpersonales. Entonces, el destinatario a quien él escribe esta carta lo encontramos en el verso 4 del capítulo 1. Bueno, solamente un capítulo tiene, al verso 7. Y leemos aquí, también allí. Doy gracias a mi Dios, haciendo memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ve la calidad de hombre a quien le está escribiendo. Este hombre se llamaba Filemón. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Les decía entonces que esta carta está dirigida a Filemón. Filemón era un ciudadano de un lugar que se llamaba Colosas, de ahí del libro de Colosenses, que como la mayoría de las personas ricas durante ese tiempo, ¿verdad? Tenía esclavos. Este hombre era un hombre rico y, como digo, como la mayoría de la gente rica. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano, ya sabemos, fue un vasto imperio que invadió naciones, territorios, y a la gente que conseguía ahí los hacía esclavos, y entonces había mucha gente que era esclava, y Filemón era un hombre rico que tenía esclavos. Pero Filemón se había encontrado con Pablo, y Pablo lo llevó a los pies de Jesucristo. Ese es el destinatario de esta carta. Era un hombre piadoso, como leímos en el verso 5 al 7, ¿verdad? Que la fe que tienes hacia el Señor y para con todos los santos, un hombre piadoso. El destinatario Filemón. El motivo de la carta, y esto lo hago primeramente, hermanos, para poder contextualizarnos con el resto del mensaje. Y es importante que usted lo escuche y vaya teniéndolo presente para comprender bien el mensaje. El motivo de la carta lo encontramos en el versículo 10 al 12. Si va conmigo allí. Y le dice: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea, un hijo espiritual, ¿verdad? Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, porque era un esclavo en la casa de Filemón y huyó, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Filemón entonces, en el contexto, tenía un esclavo que se llamaba Onésimo. El esclavo huyó de la casa de Filemón, huyó y se fue a Roma. Allá en Roma, que era una ciudad cosmopolita, ¿verdad? Es increíble lo que esta gente, cómo ellos vivían, una ciudad cosmopolita con todas las cosas, hermanos, de las ciudades modernas hoy, y mucho mejor todavía. El Coliseo Romano no han podido descubrir la calidad del concreto que lleva tantos siglos, y no hay un concreto que el hombre haya hecho en la era moderna como que está hecho el Coliseo y otras edificaciones de los romanos. Entonces, Onésimo, que era un esclavo de Filemón, se escapa y huye a Roma. Y allá en Roma, ¿qué cree? Conoció a Pablo. Y Pablo lo llevó a los pies de Cristo. Y después que lo llevó a los pies de Cristo, era un colaborador del ministerio de Pablo, en ese tiempo que él estuvo en Roma. Pero Pablo lo envía de regreso a donde Filemón. Y
Ahora los dos son creyentes. Filemón, ¿verdad? El hacendado rico y el esclavo. Los dos son creyentes ahora. Y Pablo lo envía donde Filemón. Realmente, si vemos esto así en frío, nos damos cuenta de algo, hermanos. Que aunque ahora los dos están en el Señor, hay un hecho que queda allí, y es que hay un distanciamiento entre Filemón y Onésimo. ¿Por qué? Por el mismo hecho de haber huido. Ya hay una situación ahí que era necesario reconciliar entre ambos. ¿Estoy explicando? Sí, ¿verdad? Filemón y Onésimo no estaban en buenos términos. En palabras nuestras, se tenían clavo, se tenían traído, como decimos popularmente. No estaban en buenos términos por el mismo hecho de que huyó de la casa de Filemón. Había una barrera entre ambos que ahora, estando los dos en el Señor, como dije, tenía que reconciliarse. Entonces, teniendo bien claro este contexto de la carta de Filemón, es que quisiera que miráramos en esta mañana, y aquí empiezo el mensaje, cuadros de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de lo que Jesús ha hecho por nosotros y que nosotros también debemos de hacer en relación con las personas a nuestro alrededor. Así que, hermanos, el primer cuadro de la gracia es que somos aceptos delante de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el verso 12 y 17 leemos de esta manera: el cual vuelvo a enviarte. Lo envió a Onésimo y le dice: tú pues recíbelo como a mí mismo. Y en el verso 17: así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Hermanos, todos nosotros en algún momento hemos sido, hombres y mujeres, hemos sido como Onésimo. Fuimos ofensores de nuestro Señor Dios. Fuimos fugitivos espiritualmente, ofensores. Muchas veces huimos de Dios. Esa fue nuestra condición antes. Ofensores, huimos de Dios. Pero como Pablo fue mediador de Onésimo, hoy entendemos igualmente la gracia en esta carta de que Cristo, hermanos, entonces actuó como mediador en favor suyo, en favor mío, delante del Padre. Nos trajo de regreso al Padre. Y no solamente le dice esto Pablo a Filemón, sino que le dice: recíbelo como a mí mismo. Hermanos, esto es hermoso. Cristo es nuestro mediador, quien vino a buscarnos para retornarnos al Padre. Y la mayoría de nosotros, como dije hace un momento, antes de la conversión, no estábamos en buenos términos con Dios. Estábamos enemistados, no queríamos nada con Dios. Hemos sido como Onésimo, pecadores, ofensores, pero salvos por la gracia y la providencia divina, hermanos, que un día el Espíritu Santo nos trajo delante del Padre y nos trajo de regreso a casa. ¿Se da cuenta? Qué hermoso cuadro de la gracia encontramos aquí. Miramos aquí el cuadro de la gracia, hermanos, de lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por cada uno de nosotros. Onésimo era culpable de juicio. La ley establecía, hermanos, y a nivel de la cultura, de que si un esclavo huía y lo encontraba, el amo lo podía matar por lo que él hizo. Nosotros, hermanos, al ver este cuadro, nos damos cuenta que Onésimo era culpable de juicio. Un esclavo, como decía, que huía, era sentenciado a muerte. Y en lo espiritual, hermanos, esa era nuestra condición. Estábamos también
condenados y sentenciados a una muerte eterna. Pero a través de la mediación de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él nos trajo de nuevamente al Padre. Y en la misma figura de lo que Pablo le dice a Onésimo, recíbelo como a mí mismo, hermanos. Hoy usted y yo, cuando estemos ese día delante de la presencia del Padre, ese es Dios eterno, ese Padre amoroso nos va a recibir como Él mismo está recibiendo a su Hijo Jesucristo, como sus hijos, como hermanos de nuestro Señor Jesucristo y como sus hijos. Ay, yo me emociono cuando veo esa gracia, esa ternura, esa misericordia, esa compasión infinita de nuestro Señor. Recíbelo como a mí mismo. El Señor nos dice en este cuadro de la gracia, yo he pagado el precio, recíbelo. Estamos en su presencia con esa libertad de estar en la comunión, en la presencia del Padre, por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo a nuestro favor. ¿Cuántos se alegran por eso? Recíbelo como a mí mismo. Gracias, Carlos. El segundo cuadro de la gracia, entonces, hermanos, es que tenemos una nueva posición espiritual. En el verso 16, con permiso. Vea lo que dice. Recíbelo como a mí mismo, pero vea lo que dice el verso 16. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Qué tremendo, porque estamos hablando que el segundo cuadro de la gracia que encontramos aquí es que tenemos una nueva posición espiritual. Onésimo no regresa a Filemón en la misma condición de esclavo. No llega otra vez a la casa de su amo, de su Señor, en la misma posición de como salió, sino que regresa en una nueva posición, tal y como leímos aquí en el versículo 16. Hay una traducción de la Biblia que se llama la Nueva Traducción Viviente. Me gustó tanto la forma en que lo dice, porque esa traducción lo dice de esta manera, este versículo. Oiga cómo dice esta traducción. Él ya no es un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado. Qué tremendo. Es lo mismo, pero la traducción lo dice de esta manera. Y lo vuelvo a leer. Él ya no es un esclavo para ti. Es más que un esclavo. Es un hermano amado. Y qué belleza, hermanos, mirar cómo esta actitud de Pablo a favor de Onésimo es tipo de Cristo, en el quien tenemos una nueva posición en Cristo. No solo le pide Pablo a Filemón que lo reciba como él mismo, sino que lo perdone y además que lo reciba como un hermano. Usted y yo, hermanos, hemos sido perdonados en Cristo. Y somos recibidos por Dios a través de la mediación de Cristo. Y podemos venir al Padre ya no en una posición de ofensores, ya no en una posición de fugitivos como andábamos antes, descarriados, ¿verdad? Aún, sino que distinto en la condición de hijo ahora. Vean lo que esta carta nos está diciendo, hermanos, en cuanto al segundo cuadro de la gracia, que tenemos una nueva posición en Cristo. Ya no somos recibidos para condenación, para juicio. ¿Se da cuenta? Somos recibidos, hermanos, como sus hijos para vida eterna, para una comunión eterna con el Padre, en una nueva posición espiritual, la cual es hijo, hija de Dios y hermano de Cristo, al habernos adoptado a través de ese sacrificio como sus hijos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Qué hermoso. Vea todo lo que una sola hoja, una sola carta contiene, hermanos. El tercer cuadro de la gracia
Es el cuadro del pago del precio por nuestra redención. Lo digo otra vez para los que toman nota. El pago del precio para nuestra redención. En el versículo 18 y en el verso 19 leemos: si en algo te dañó, él huyó, pero si se trajo algo de camino ahí, ¿verdad? Se le echó la bolsa y le debe algo. Si en algo te dañó o te debe, es lo que dice Pablo, póngalo a mi cuenta. Qué hermoso, hermanos. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, hermoso. Aquí vemos en este cuadro de la gracia el pago, el precio que Jesús pagó por nuestra redención. Si algo te debe, si en algo te dañó, ponlo a mi cuenta. Hermanos, así como Pablo estuvo dispuesto a pagar la deuda de Onésimo, Cristo estuvo dispuesto a pagar la deuda por nuestros pecados. Y si usted comete pecado hoy, déjeme decirle que en todo amor, hermanos, que usted también ya en ese sacrificio perfecto que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, ya los pecados que usted cometa hoy, mañana o pasado, ya están puestos en la cuenta. ¡Qué hermoso! Ya el Señor pagó porque es el sacrificio perfecto. Usted tiene la posibilidad, hermanos, como dice el apóstol Juan: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos a Jesucristo. Ya sus pecados, hermanos, de hoy, al arrepentirse con un corazón sincero, ya esos pecados están en la cuenta por lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Si algo te debe, si en algo te dañó, ponlo en la cuenta. Bueno, a mi cuenta, dice el apóstol Pablo, pero ya está en la cuenta de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Es como dice el libro de Filipenses, que el acta de decretos, ese acta de decretos, hermanos, es como ese papel de oficio que el juez lee, donde están todas las situaciones que hizo el que es culpable. Todos los por tanto, ¿verdad? Como dirían en la corte. Todos los por tantos, allí están. Esa acta de decretos que nos era contraria, porque ya está, hermanos, pagado en la cuenta a través del sacrificio de Jesucristo. En la cruz del Calvario, esa acta de decretos fue anulada, cancelado con rojo. ¿Se acuerdan que antes le ponían a la factura un sello rojo? Cancelado. Pues bueno, esa acta de decretos dice cancelado y con rojo por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Hermanos, esto es hermoso. En ningún otro. A las personas que nos están viendo a través de los medios digitales, en ningún otro hay salvación. Solamente en aquel que pagó el precio y puso todas nuestras deudas a su cuenta. Tal y como dice en el libro de Isaías, en el capítulo 53, en el verso 5 al 6. Lo leo aquí. Porque dice de esta manera: mas él herido fue por nuestras rebeliones, él fue molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hermanos, todos nosotros nos descarriamos, andábamos perdidos, huíamos de Dios como ovejas, cada cual se apartó por su camino haciendo lo que le daba la gana. Eso lo digo yo, ¿verdad? Pero realmente cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En ningún otro hay salvación. Cualquier otro salvador, hermanos, cualquier otro mediador, y escuche esto, y se lo digo con amor y con misericordia, porque tiene que escucharlo. Cualquier otro salvador, cualquier otro mediador es una mentira del diablo.
que ha puesto, hermanos, a través de la tradición que tienen los hombres y las mujeres en todo el mundo. Una mentira a través de la tradición para que las personas aparten su mirada y su corazón del único mediador, del único salvador, del único que pagó el precio, del único que todos nuestros pecados están puestos a la cuenta de Él. Solamente en Él. Y no hay otro mediador entre Dios y el hombre, sino solamente Jesucristo. Eso está claro. En esta versión de la Biblia, en la Nueva Versión Internacional, en la Nácar Colunga, en cualquier Biblia que usted lo lea, está claro. Así que, hermanos, leemos en Isaías que el castigo de nuestra paz, el pago de nuestros pecados, fue sobre Él. Ahora, si damos un vistazo a esto, retomando, tenemos una nueva posición espiritual. Aquellos judíos estaban VIP, pero no podían entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Separados de los gentiles. Pero hoy usted y yo, hermanos, no necesitamos estar VIP. Ve ahí, Rafita, Giselle y Jennifer, VIP. Katia, Daniel, VIP. Yoito, VIP. Y Juan Gabriel. Y Gabriel. Ahora podemos llegar, hermanos, hasta el lugar santísimo. Hasta la misma presencia de Dios, donde quiera que usted esté. Usted puede invocar su nombre y hablar con Él y encontrarse con Él. Esa es la barrera que allí en el templo se rompió, que Jesucristo rompió a través de su sacrificio. Y esa es la barrera, hermanos. Y ahora aquí venimos al punto de que nosotros también tenemos que romper respecto a las relaciones interpersonales. El cuarto punto de la gracia, y aquí entro en este detalle, hermanos, es lo que cada uno debe de hacer respecto a otros. En estos tres puntos que acabo de ilustrar de la gracia, en estos tres puntos de lo que Pablo le escribe a Filemón, que haga con su esclavo Onésimo, el cual es culpable de muerte. Es un cuadro, entonces, nos queda claro de la gracia que hemos recibido en Jesucristo, de lo que Él ha hecho por usted, de lo que Él ha hecho por mí. Y es un cuadro también, hermanos, de lo que nosotros debemos de hacer respecto a las personas a las que le hemos puesto distancia. Porque yo me examino, hermanos, y yo creo que tengo que acercar a algunas personas. Y muy seguramente usted también. A las que usted les ha hecho así. En raya. Diablo, los saludo, pura vida. Como dicen los muchachos, ¿cómo los saludan ahora? Juanis, ¿verdad? Una cosa así. Pero quédese ahí, hasta ahí. No lo deja pasar. Hermanos, realmente el cuadro de la gracia y la obra de Cristo es una cara, como las monedas, ¿verdad? Que tienen una cara y la otra cara, escudo y corona. Esta carta es una cara de la gracia y la obra de Cristo, pero la otra cara de esta carta es el punto que sigue. Tiene que ver con el perdón y la restauración de las relaciones interpersonales. Recuerde que Onésimo y Filemón eran antagónicos por lo que él hizo. Entonces, es una cara, ¿verdad?, del perdón y la restauración de las relaciones con las personas con las que estamos enemistados, con las que estamos separados. Es un cuadro de las relaciones de las personas con las que tenemos relaciones rotas, con las que no nos llevamos, con los que nos caen mal.
con los ingratos y las ingratas, etcétera. Y la pregunta es, ¿cómo debemos tratar a las personas en nuestras relaciones interpersonales? Y Pablo nos lo dice bien en esta carta que le escribe a Filemón. Primeramente, desde la base de su identidad en Cristo a esas personas. Verso 16. Yo Pablo, dice el verso 16, lo escribo de mi mano, yo mismo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Hermanos, esto, recuerden que Filemón había sido llevado a los pies de Cristo a través de Pablo, pero esto lo digo yo, no el Señor. Porque realmente, si conocemos el carácter de Pablo, en todo lo que él escribe, Pablo no está desfregándole en la cara a Filemón que por él fue que fue salvo. No, ¿verdad? Por eso digo, esto lo digo yo y no el Señor. Dice en el verso 16, y cuando hablo de que tenemos que verlos y tratarlos desde la base de la identidad que tienen esas personas a las cuales usted les puso una raya, les puso una separación, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado. Podemos tener desacuerdos en nuestras relaciones interpersonales, en cualquier esfera de la vida en sociedad en que estemos. Pero la perspectiva, hermanos, de quién es la otra persona en Cristo, tal y como en esa nueva condición que Pablo lo envía a donde Filemón, y en esa condición en que ya todos tenemos una nueva posición en Cristo, en esa perspectiva, hermanos, indefectiblemente nos debe de llamar a deponer nuestra actitud, nuestros sentimientos y darles la gracia del perdón y la misericordia a esas personas. Porque cuántas veces, muchas veces, hermanos, nos hacemos hasta bolas en nuestra mente y pensamos y creemos cosas que la persona ha dicho, pero que usted ya se las creyó. Pero realmente, hermanos, tenemos que mirarlos desde la identidad y desde la nueva posición que esas personas tienen delante de Dios. Lo que Pablo le pide a Filemón, hermanos, de recibir a Onésimo en las condiciones que él escribe, ya no como esclavo, sino más que esclavo, como hermano, debió de haber sido una gran prueba para Filemón, porque le había hecho un agravio serio. Y esa es la gran prueba que nosotros como creyentes constantemente estamos teniendo en nuestra vida diaria. De aceptar y recibir y dar perdón y misericordia a esas personas a las que le hemos puesto una raya, un muro de separación por los sentimientos y por las emociones. Así que, hermanos, meditemos en esto. Ante ese muro de separación que hemos puesto con las personas, debemos de verlos como lo que ellos son, hijos de Dios y hermanos los unos de los otros en Cristo, a quien Cristo está dispuesto a recibir a ellos, pero usted no. Imagínense que al verlos así, hermanos, Cristo está dispuesto a recibirles a ellos con todos sus errores y defectos, pero usted no. Ya usted le hizo la cruz, ¿verdad? No pasa de aquí. Tenemos que recibirlos, hermanos, en esa perspectiva, en la base de su identidad que ellos tienen en Cristo. Y eso es un gran reto, hermanos, para aquellas personas que son empleadores, que tienen su negocio aquí en medio de la iglesia y a donde quiera que lo estoy yendo si es cristiano. Hermanos, debemos saber que esas personas que trabajan con usted es el jefe o la jefa de ellos y ellos son hijos de Dios. Esas personas, hermanos, usted tiene que saber que son más que un empleado, más que una empleada. No puede verlos en otra dimensión, sino como Pablo se lo dice a
a Filemón que vea a Onésimo. Ellos no son solamente empleados, son más que un empleados. Son un hijo, una hija de Dios, un hermano amado, al cual debe de tratar, hermanos, entonces, con toda consideración en la dimensión de cómo el Señor nos ha tratado a nosotros. Pero muchas veces como empleadores, en los negocios y en las empresas, hermanos, hay jefes cristianos que son peores jefes y maltratan más a la gente que aún aquellos que no son cristianos. Entonces, jalemos para nuestro saco en esto que les estoy hablando. En segundo lugar, de cómo debemos de tratarlos y verlos. Hermanos, sabiéndonos deudores nosotros mismos a Cristo. En el verso 19, lo leemos otra vez. Para no decirte que aún tú mismo te me debes también. Yo hacía la aclaración hace un momento con respecto a este término. Y me quedé e investigué, pero el Espíritu Santo puso esto en mi corazón y es lo que yo le acabo de decir, lo digo yo, no el Señor, que conociendo el carácter de Pablo, como él era, más allá de reclamar un derecho para sí por la conversión de Filemón, interpreto entonces que Pablo le está recordando a Filemón que somos deudores a la gracia que hemos recibido de Cristo, por lo cual en esa gracia debe de perdonar y recibir a Onésimo. Efesios 4:32. Conocemos ese texto. Efesios capítulo 4, en el verso 32. Ese es el mismo apóstol Pablo escribiéndole esta carta a los Efesios. Antes, sean benignos unos con otros. Sean misericordiosos. Perdónense unos a otros, como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? Si Dios recibe, hermanos, a todos para tener esas barreras y no hacer como la Escritura nos dice que debemos de hacer, que debemos de recibirles. Y le dice en el verso 21, te he escrito confiado en tu obediencia. ¿Cuántas cartas les escribió Pablo a Filemón para decirle que recibiera y perdonara a Onésimo? Esta nada más. Pero ¿cuántas veces, cuántos mensajes, cientos, miles de mensajes usted ha escuchado que tiene que amar y perdonar y tener misericordia? Y no lo hace. No estoy bravo, no, para nada, para nada. Ya me meto bravo, eso sí. Hermanos, confiado en tu obediencia. Porque sabe que el perdón, hermano, no es algo que usted tiene que sentir. No es una emoción. Y déjeme decirle algo también con toda consideración. No es un deber. Y aquí aclaro esto. Porque cuando usted perdona por deber, no está perdonando de corazón. Y si alguien aquí le puede decir eso, soy yo. Que yo decía por deber, Señor, los perdono. Y cuando me lo topaba por allá otra vez, y cuando yo me encontraba en la situación de apremio en la que estaba, los perdono, Señor. Y un día el Espíritu Santo me dijo, por mi nombre me llamó, lindo, no los has perdonado. Y yo sintonicé bien la cabeza, ¿verdad? Ahí donde iba en el carro, ya en reserva, sin plata, y decía, Señor, por aquellos ingratos es que ando así. Y no los has perdonado, porque si los hubieras perdonado, no me estarías diciendo por lo menos 3 y 4 veces por semana que los perdonas. Yo lo hacía por un deber, pero no lo hacía por obediencia
a su palabra, no lo hacía por amor. Y ahí está la gran diferencia en la manera en la que usted tiene que entregarle perdón a las personas en obediencia y por amor a nuestro Señor Jesucristo. No porque lo sienta, porque nunca lo va a sentir. Y menos como un deber. Y cuando el Señor me dijo eso, y aquí esto es un paréntesis, no están las notas, pero se lo digo. Es de que los perdono una vez y dos y tres y cuatro veces y pasé años perdonándolos. Yo no sé si a usted le ha pasado, perdonando a los mismos de siempre. Yo le dije, Señor, yo los he perdonado. Y Él me dijo, no, porque siempre me estás diciendo que los perdonas. Entonces yo tuve que admitir y decirle, sí, Señor. Ahí, en ese aguacero, con las escobillas así, que ya decía que no sacaba la gasolina y la bomba todavía y esas presas no llegaba. Y yo tuve que reconocer algo que usted va a tener que reconocer, y no se le olvide esto que le voy a decir. Es reconocer que todavía tiene ese dolor en su corazón. Pero tiene que reconocerlo delante del Señor y entonces en ese momento dejar que ese bálsamo del Espíritu Santo lo llene en su corazón. ¿Por qué? Porque usted en su humanidad, en sus emociones y en su deber no va a poder perdonar hasta que usted verdaderamente sepa lo que tiene que hacer en obediencia y en amor a Él. Y decirle al Señor y admitir, Señor, estoy herido, estoy herida. Y a partir de ahí, hermanos, eso fue una liberación para mí. Hasta hoy, como las gallinas, cuando ustedes que se mojan, ¿verdad? Ellas se sacan un aceite de su piel y se lo ponen en las plumas. Así ando yo. Todo me resbala ahora. Yo no me quedo con nada. Y así tiene que andar usted. Ese hacer más, hermanos, dice en el verso 21. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Ya qué tremendo, hermanos. Sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Hermanos, ese hacer más tiene que ver no solo con la obediencia, sino, como dije, motivado por el amor. Qué hermoso. Y concluyo. La carta de Pablo a Filemón, como dije hace un rato, es un cuadro del Calvario. Es un cuadro de la gracia que hemos recibido de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Somos aceptos delante de Dios por medio del sacrificio de Jesucristo. Recíbelo como a mí mismo. Qué honor y qué privilegio tenemos como hijas y como hijos de Dios. Tenemos una nueva posición espiritual. Ya no estamos condenados a muerte. Ya no andamos fugitivos. Ahora somos hijos e hijas de Dios. Y tercero, de lo que vemos en este cuadro, Cristo pagó el precio. Si algo me debe, si algo te debe o te dañó, ponlo a mi cuenta. Cristo pagó el precio. Nuestros pecados pasados, presentes y los de mañana ya están en la cuenta, en la cruz del Calvario. Lo que tenemos que hacer es tener una actitud de reconocer esa condición y pedirle perdón, porque ya están en la cuenta. Estamos felices por eso, pero que leemos aquí de estos cuadros de la gracia que vemos en esta carta. Estamos felices por eso, pero también es el cuadro, como terminé diciendo, de lo que cada uno debe hacer respecto a otros, desde la base de su identidad y sabernos que también nosotros somos deudores a Cristo. Y yo le digo, piense en la obra del Calvario y dimensione lo que Cristo ha hecho por usted.
Y no permita entonces, hermanos, que sus sentimientos y que sus emociones se conviertan en un muro que pone distancia entre usted y las demás personas. Yo era un gato panza arriba para defenderme de la gente, hermanos. Ponga un gato de panza y trate de tocarlo, a ver. Yo era así, se los digo. Allá en Limón, donde yo nací, tal vez usted alguna vez escuchó, va a decir que el pastor más viejo lo que va a contar. Pero allá había un líder limonense político que fue un hombre que secuestró un avión aquí en Costa Rica y se lo llevó a Cuba. No sabía que esa historia, ¿verdad? Algunos se acordarán por ahí. Ese hombre es un negro, no sé si está vivo, pero se llama Marvin Ray Lindo Calalú, era el nombre. Y él, después de que salió de la cárcel y todo eso, hizo un partido político y tenía en ese partido político un eslogan. El hombre tiene una barba como por aquí, todo negro. Y él decía, los limonenses no aguantamos más carga. Y se rascaba la mano. Hermanos, yo era uno que no aguantaba carga, que era como un gato panza arriba defendiéndome, porque sentía que cualquier persona, como me mirara o lo que dijera, me estaba atacando. Yo no sé por qué estoy hablando de esto. Pero sabe que yo sé que lo está sanando. Y la está sanando. Y algunos de ustedes ahí nos están mirando. Tenemos que deponer esos sentimientos, esas emociones, hermanos, y tratar a las personas desde su identidad, de su posición en Cristo, y en amor y en obediencia, darles la gracia y el perdón que hemos recibido, para poder vivir en libertad total y absoluta, como el testimonio que le hablé, de que tuve que reconocer que yo estaba dolido y que no había perdonado a los fulanos aquellos, a los ingratos aquellos. Así que, hermanos, sobre todo, yo quiero que usted le quede esto en su corazón. No levante muros entre usted y aquellos que no conocen al Señor. Porque si levantamos muro entre nosotros, ¿cuánto más tenemos que reconocer que hemos puesto muros para aquellos que no conocen al Señor? Y pidámosle a Dios, hermanos, ser un instrumento para que podamos alcanzarlos con el amor y con la misericordia con que Cristo nos alcanzó a nosotros. Yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a hacer esto? En obediencia y en amor. Y finalmente, yo no podría concluir ese mensaje sin hacerle una pregunta. Y esta pregunta es, ¿habrá una barrera que usted ha puesto para separar a otras personas de usted? Piénselo. ¿Habrá una barrera que usted ha puesto? Y si su respuesta, el Espíritu Santo le dice allí en la intimidad de su corazón y de su espíritu, sí, entonces hoy, al escuchar este mensaje, al escuchar su palabra y al Espíritu Santo que le da convicción, usted tiene que arrepentirse. Yo no sé si usted vino hoy a la iglesia con una disposición de que tenía que arrepentirse, pero ¿habrá una barrera que usted ha puesto para separarse de otras personas? Y aquí les digo esto, hermanos, el verdadero perdón no exime a las otras personas de su responsabilidad. No, no las exime, ni tampoco obvia lo sucedido, sino que tiene que estar entonces, hermanos, el verdadero perdón que nos lleve a nosotros a estar dispuestos a renunciar a nuestro propio dolor, tal y como lo ilustré.
y a reconocer su propio valor e identidad, que no se la puede quitar nadie por más ofensas que le hagan, ni por más maltrato, ni por más groserías. A reconocer que su valor y su identidad se la da el Señor, y a reconocer el valor y la identidad que tienen las otras personas delante de Dios. Aleluya. Tiene su rostro y vamos a orar. Señor, tú sabes, y sé que en este momento puedes poner delante de los ojos en su mente aquellas personas, Señor, a las que cada uno de nosotros le hemos puesto una barrera. Y aquí no pasa. Pero hoy es el día, Señor, que tú nos estás confrontando para que votemos, Señor, de una vez por todas esas barreras. Hoy es el día en que tenemos que perdonar el agravio que otras personas le han causado y tener presente cómo la gracia de Dios en Cristo nos ha perdonado a nosotros, y nosotros debemos de estar dispuestos en obediencia y en amor, sabiendo de que haremos más de lo que se nos dice, Señor, el perdonar a otros. Y si usted está hoy por primera vez aquí en medio de nosotros, si está hoy por primera vez mirándonos a través del canal de Facebook o el canal de YouTube, quizás su vida es como la de Onésimo. Está huyendo de Dios. Quizás está huyendo, tratando de escapar del vicio, del pecado y otras formas de pecado que lo han atado y lo han esclavizado. Aunque no esté en una cárcel física, usted se puede encontrar en una cárcel espiritual. Así que, si está con nosotros por primera vez a través de estos medios, si está con nosotros por primera o segunda vez hoy, tome este momento para reconocer allí la intimidad de su corazón con Dios, su pecado, de poner barreras, de falta de perdón, y pueda salir de aquí hoy en otra dimensión. Sea cual sea, ya el pecado, Cristo lo puso en su cuenta, a la cuenta de Él. Pero eso que lo ponga en la cuenta no tiene vigencia hasta que usted se arrepienta y reconozca su condición de pecador y le diga al Señor: Señor, perdóname por mi transgresión y mis pecados a ti. Hasta en ese momento es que ese ponlo en mi cuenta toma vigencia. Y donde usted esté hoy, ore diciendo: reconozco que debo volver mi mirada a ti. Ya no puedo seguir ocultando mi dolor, mis penas, mi falta de perdón, ocultándome, Señor, de otras personas y aún ocultándome de ti, porque tú me conoces. Hoy, Señor, yo quiero venir a ti. Dígaselo ahí. Y dígale: Señor, me arrepiento de mis pecados. De esos pecados, Señor, de barreras que he puesto con otras personas y contigo. Y cualquier otra forma de pecado que ha puesto una barrera entre usted y Dios, dígale ahí: yo te pido perdón, Señor. Te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. En el nombre de Jesucristo Jesús. Amén y amén. Pongámonos en pie. Siempre terminamos nuestros servicios declarando la bendición sacerdotal. La bendición con la que el Señor le ordenó a Moisés y al sacerdote Aarón que debían de bendecir a su pueblo, a los que Él había redimido de la esclavitud de Egipto.
Y esta bendición, cada servicio de nuestra iglesia la declaramos sobre los redimidos que somos usted y yo. Hemos sido libertados de nuestras cadenas, de nuestras cárceles, que hoy han sido libertados también por el Espíritu Santo en sus corazones. Esta bendición la declaro sobre cada uno de ustedes diciéndoles: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Esa presencia tuya, Señor, levantando nuestra cabeza, dándonos esa paz de lo que tú ordenas, Señor, a Moisés y a Aarón, y bendigamos al pueblo, y así yo bendigo a tus hijos en este lugar. Y pondrán mi nombre sobre mis hijos, y yo los bendeciré. Yo pongo tu nombre, el nombre de Jesús, nuestro Redentor. El nombre de Jesús, nuestro Salvador. El nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesús, el Señor. Sobre la vida de cada hombre y de cada mujer en este lugar y donde quiera que se encuentren. Y los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.